Masejet Baba Batra Daf Kufain Baba Mudalev 176a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Otzialav Ktav Yado Sheu Hayablo Gove Min Nechasim Bene Jorim Vejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior el siguiente caso. Una persona, por decir Shimón, le presta dinero a su compañero por decir Reubén. O sea que Shimón es prestamista y Reubén es prestatario. Y no hacen un shtar chov con testigos entre ellos. O sea, no hay un documento de préstamo con dos testigos firmantes entre ellos, sino hay que Ktav Yado. ¿Qué es Ktav Yado? El prestatario, Reubén, le escribe a puño y letra que le debe dinero a Shimón, de tal forma que Shimón tiene un documento, pero no un documento con testigos, sino un documento del puño y letra de el prestatario. En este caso, como explicamos, no hay call, como no hay testigos firmando, la gente no se entera, y por lo tanto, no, la gente no se entera, no hay rumor, no hay voz del tema, y por lo tanto, la halajá es de que el prestamista puede cobrarse el prestatario únicamente de bienes disponibles y no de nehasim sheubadim, no de bienes ocupados. ¿Qué es bienes ocupados? Bienes que vendió el prestatario, Reubén, posterior a la realización del préstamo. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Baimine, Rabba Barnatán me Rabbi Yohanan, Uzakta viado bedin mai. Amarle, Afalpiche Uzakta viado bedin, eno govela minejasim benejorim. Le preguntó Rabba Barnatán a Rabbi Yohanan la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el prestamista agarró este shtar, este documento? ¿Qué documento? El documento que no tiene dos testigos firmantes, sino puño y letra del prestatario de Reubén. Vino el prestamista con ese documento y se llama shtar de Ktav, se llama Ktav Yado, ¿sí? Fue donde el Betín y lo certificó. La pregunta es si ahorita le da fuerza al certificarlo como un documento que tiene dos testigos y por ende va a poder cobrar de bienes ocupados de Nehasim Shubadim. O decimos, no, cuando lo certificas solo quita la sospecha de que no es Mezuyaf, no es falso, pero no le da fuerza como un documento de dos testigos para recoger y cobrar de Nehasim Shubadim, de bienes ocupados. Esa es la pregunta de Rabba Barnatán que le hizo Rabbi Yohanan. Esa es la duda. Le respondió Rabbi Yohanan, a pesar que Baal Betín lo certifica, no puede cobrar de Nehasim Shubadim, de bienes ocupados, sino únicamente de bienes disponibles. ¿Por qué? Porque aunque lo certificó, eso nada más quita la sospecha de que es falso, pero no lo hace como si fuese un documento que tiene dos testigos. Así le respondió Rabbi Yohanan. Y la Gemara, viene Rami Barjamá y le pregunta a Rabbi Yohanan de la Mishnah en Masejet Gitin. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Mati Rami Barjamá. Shelosha Gitin Pesuli. Veim Niset Avlat Kasher. Ve'eluen. Katab Bechtav Yado Ben Alavedim. Yesh Alavedim Ve'en Bozman. Yesh Bozman Ve'en Bo Elad Echad. Arelu Shelosha Gitin Pesulim. Veim Niset Avlat Kasher. Rabbi Elazar Omer. Afal Pishen Alavedim. Ela Shenetano La Bifnei Edim Kasher. Ve'gove Minechasim Misheubadim. Dice la Mishnah en Masej Gitin lo siguiente. Hay tres Gitin, tres tipos de get, tres tipos de actas de divorcio que un hombre le entrega a la esposa, que mi de oraitá es kasher y solo mi de rabbanán no es kasher. Y por lo tanto, si el hombre le dio ese get a la mujer no debe casarse, ¿sí? Pero si se casó, no debe casarse con otro, con un segundo. Pero si se casó y tuvo un hijo, Bediabat Kasher porque mi doraita estaba bien. ¿Cuáles son esos tres casos? Dice la Mishnah. Cuando es un get que fue escrito a puño y letra del esposo, pero no tiene testigos. Primer caso. Segundo caso, tiene testigos, pero falta la fecha. Tercer caso, tiene fecha y tiene solo un testigo. En todos estos casos, mi doraita es kasher, porque estamos hablando en casos que, aunque falta testigos o falta fecha, pero fue dado en presencia de dos testigos, y mi doraita, esta Mishnah va como la opinión de Rabbi Elazar, que de Mesira Karté. Solo mi drabanán decimos que de Hatimá.
Por eso mi deoraitá está kasher y solo mi drabanán no, y por eso le jatejilá que no lo use. Si lo hizo, no es mamzer. Si lo usó, o sea, se casó con un segundo y tuvo un hijo con el segundo, no es mamzer. Así opina Tanakama. Viene Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar, ¿qué opina? Edeme Sirakarte, que lo importante no son los testigos firmantes, en absoluto, ni mi de Rabanán y de Oraitá, lo importante es que los testigos Edeme Sirá, los testigos que presencian la entrega. Y dice, si hay un get que no tiene dos testigos, es kasher lejatejilá. Si hay dos testigos, si no tiene dos testigos firmantes y tiene dos testigos en la entrega, kasher lejatejilá según Rabbi Elazar. ¿Por qué? Porque él opina que lejatejilá, mi doraitá, mi drabarán, edeme sirácarte, lo principal son los testigos que presencian la entrega. Sí, y por lo tanto, si la mujer recibe un get así, sin dos testigos firmantes, pero con dos testigos que presenciaron, sin problema es kasher 100% y puede, en primera instancia, casarse con un segundo hombre, sin problema. Sigue diciendo Rabbi Elazar, esto mismo aplica también ¿en qué? No nada más en un get. Muy bien, shtar alba. En un shtar hov, en un documento de préstamo. Si hay un documento de préstamo que le escribió el prestatario, ¿a quién? Al prestamista. ¿Y fue escrito a qué? A puño y letra del prestatario. Y no firmaron dos testigos en el documento, pero se entregó en presencia de dos testigos. Es válido 100% y el prestamista puede con este documento cobrar su deuda no solamente de bienes disponibles, sino también de Nehasim Meshubadim, también de bienes ocupados. ¿Sí? Esta es la Gemara. Vemos claramente que si hay dos testigos que presenciaron la entrega, tiene fuerza como si fuese dos testigos que firmaron el documento. Kol Shiken, que debería ser que cuando hay un ktav yado, un documento que escribe alguien a puño y letra, ¿sí? El prestatario, y se certificó en el Bedín, debería ser que tiene fuerza como dos testigos y puede cobrar con eso que no nada más de Nehasim Benejorim, sino también de Nehasim Meshubadim, también de Nehasim ocupados. Así le pregunta Rami Barjama a Rabbi Yohanan. Porque Rabbi Yohanan entonces dijo que nada más puede cobrar de bienes disponibles. Responde la Gemara, es muy diferente. Porque acá, en el caso de Rami Barjama, en la Mishnah Masejet Gitin, sí, puede cobrar de Nehasim Meshubadim porque en el momento del préstamo habían dos testigos que presenciaron la entrega. No firmantes, pero había dos testigos que presenciaron la entrega en el momento del préstamo. Y aquí la certificación del Bedín es lo más fuerte que hay. ¿Pero cuándo se hizo la certificación? 3 meses después. Entonces en ese caso no le podemos dar fuerza como si fuese que hay dos testigos cuando la certificación se hizo unos meses después o un tiempo después, ¿sí? Unos días después. Seguimos. Areva yotze leachar chitum shtarot vejule. Amar Rav. קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים, לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בנכורים. זינין אמר רב, אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בנכורים. קשיא דרב, לא קשיא. הדכתב בפלוני ערב, הדכתב באופלוני ערב. ורבי יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אינו גובה אלא מנכסים בנכורים. ואף על גב דכתב באופלוני ערב. מה דיברה? והעדים החתומים על שלילת שלום בגט פסול. אחרי שאנשים על שלילת שלום חתמו, ואמר רבי אבאו לעדים מפשלים מנדר רבי יוחנן, שאילו פסול, ושאילו כשר. הכנה מדכתב פלוני ערב יחי היינו דרב, אימה וכן אמר רבי יוחנן. Mencionamos en la clase anterior, en la Mishnah, en la próxima parte, lo siguiente. Un garante, un documento de préstamo, un shtar hov, ¿sí? Un shtar hov. Tiene el texto y tienen los dos testigos. Y el garante escribe que él va a ser garante del préstamo. Después de las firmas de los dos testigos, nos dice la Mishnah, efectivamente el prestamista cuando va a cobrar, si no tiene prestatario algo, puede cobrar ¿de quién? Del garante, pero únicamente de bienes no ocupados. O sea, de bienes disponibles, no de bienes meshubadim. ¿Por qué? Porque él recibió la garantía después de las dos firmas de los testigos. Entonces no se considera que hay testigos, no se considera que hay un shtar sobre eso, por lo tanto el prestamista nada más puede cobrar de garante únicamente de Nehasim Benejorim, bienes disponibles. Viene Rab y dice y aclara lo siguiente. Si el garante escribió que él va a ser garante antes de las firmas, ahí puede el prestamista cobrar del garante, inclusive de Nehasim Meshubadim, no solamente de Benejorim, no solamente de bienes disponibles, sino también de Meshubadim, también de bienes ocupados.
Pero si escribió que él va a ser garante posterior a las firmas del documento, ahí puede cobrar únicamente de bienes benejorim, de bienes disponibles. Así decía Rab, cuadra con lo que vimos en la Mishnah. Pero por otro lado, Rab decía de vez en cuando diferente. Decía una segunda alajá diferente. Decía Rab, una segunda alajá, que también si firmó el garante, si escribió el garante que va a ser garante antes de las firmas de los testigos, aún así puede cobrar el prestamista del garante únicamente de Nehasim Benejorim, bienes disponibles, y no de Meshubadim, no de bienes ocupados. Contradicción en la opinión de Rab. La primera alajá dice que si el garante escribió antes de los testigos, puede cobrar el prestamista del garante también de Nehasim Meshubadim, también de bienes ocupados. Y en la segunda alajá dice que también se escribió antes de la firma, únicamente puede cobrar de Nehasim Benejorim, únicamente de bienes disponibles. Contradicción. Responde la Gemara, no hay contradicción. La segunda alajá, en la cual dijo Rab de que ¿qué? De que también si el garante escribió que va a ser garante antes de las firmas, que ahí nos dice que nada más puede cobrar de ¿qué? De Nehasim Benejorim, de bienes disponibles. Está hablando cuando, no obstante, un segundo, escribió Ploni Arev, yo seré garante, o fulanito será garante, ¿sí? A diferencia de la primera alajá, está hablando en un caso que dijo Ploni, y yo seré garante, conectó y. Al decir y, está conectando lo que él está diciendo con el texto, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Cuando él dice Ploni Arev, sin decir y, no está conectando con el texto, ¿sí? Se puede ser que la intención de los testigos firmar es sobre el texto nada más y no sobre el tema de los garantes, por eso, y no sobre el tema del garante, y por eso se considera que puede, por eso esa es la segunda alajá, y por eso eso es lo que se refiere, ese es el caso de la segunda alajá, y por eso la uno dice que de qué, de que puede cobrar el prestamista el prestatario únicamente de Benejorim. Sin embargo, la primera alajá está hablando en un caso de que el garante, cuando dijo que va a ser garante, no nada más escribió yo voy a ser garante y yo voy a ser garante, y fulanito va a ser garante, conecto con el texto, de manera que es como parte del texto, y cuando los testigos firman todo, porque es un paquete. Entonces se considera que hay testigos, y por lo tanto puede venir el prestamista y cobrar del garante también de Nehasim Meshubadim. Así dice ¿quién? Rab. Todo esto lo dice Rab. Sin embargo, viene Rabbi Yohanan y aparentemente discute, vamos a ver que al final no, pero aparentemente discute. Rabbi Yohanan dice no, ya sea así o ya sea así, o sea, ¿a qué se refiere? Ya sea que escribiste Ploni Edim, Ploni Arev, ya sea que escribiste I o ya sea que no escribiste I, decimos de que el prestamista puede cobrar del garante únicamente de bienes disponibles. O sea, aparentemente cuando dice ya sea así, ¿a qué se refiere? Incluso ya sea que escribió Ploni Arev o ya sea que dijo Ploni Arev I. O sea que discute con Rab. Viene Raba y le pregunta a Rabbi Yohanan de una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa si hay un get? ¿Qué es un get? Un acta de divorcio. Y al final del texto del get hay un Sheilat Shalom. ¿Saben qué es un Sheilat Shalom? Un saludo. Un saludo que le envía el esposo a la esposa. Un saludo. Y después vienen los testigos y firman después del saludo. Entonces está el texto del get, el saludo, y después los dos testigos. ¿El get es kasher o no es kasher? No es kasher, pasul, porque sospechamos que los firmantes están firmando sobre el saludo, no sobre el texto del get. Así dice la baraita en temas de Gitín. Viene Rabbi Abahu para explicar esta baraita y ¿qué dice? A mí me explicaron esta baraita. ¿Y quién me la explicó? Rabbi Yohanan me la explicó. O sea, que todo esto que nos está diciendo, lo que vamos a ver a continuación, ¿quién lo dice? Rabbi Abahu lo dice en nombre de Rabbi Yohanan, el mismo que antes dijo lo que dijo. Depende. ¿Cómo está escrito el saludo? ¿Como punto y aparte o como i? Y te mandó saludos. Sheilu Beshalom Peloni, mandaron saludos a fulanito, o y mandaron. Sí, dice mandaron saludos Sheilu
pasul, porque sospechamos que los testigos firmaron únicamente sobre eso y no sobre el otro. Pero si es y, conecta todo y los testigos firman sobre todo, sobre salud y también sobre el get, y por lo tanto en ese caso va a ser ¿qué? Kasher. Así dice Rabbi Abao que le explicó esta baraita, ¿quién? Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, vemos claramente que Rabbi Yohanan dice aquí que cuando hay una vav, decimos que se conecta y los testigos posteriores firman sobre todo lo anterior. Entonces, no cuadra con lo que dijo Rabbi Yohanan, que aparentemente la explicación es que ya sea que escribieron Uplon y Areb, o ya sea que escribieron Plon y Areb, decimos de que el prestamista puede cobrar de garante únicamente de bienes disponibles y no de bienes ocupados. Responde la Gemara, tienes razón. También Rabbi Yohanan, cuando dijo lo que dijo, que puede cobrar únicamente de bienes disponibles y no de ocupados, está hablando únicamente en un caso que el garante escribió, no obstante, antes de la firma, pero sin escribir la vav, solo Plon y Areb. Y por eso nada más de bienes disponibles y no ocupados. Y según esto, cuando dice Rabbi Yohanan, ya sea así, ya sea asá, no es ya sea que escribió Ploni o ya sea que escribió Uploni, ya se escribió fulanito, ya se escribió y, que escribió o que no escribió, porque aquí estamos diciendo que está hablando únicamente cuando no escribió y, no escribió la vav. Entonces tenemos que decir que Rabbi Yohanan cuando dice se refiere a decirnos ya sea que está escrito el garante antes de las firmas o ya sea que está escrito después de las firmas, cobra únicamente de bienes disponibles, pero únicamente cuando no escribe con la vav, pero si escribió con la vav y antes de las firmas, ahí sí conecta y puede cobrarlos el prestamista también el prestamista puede cobrar el garante también de bienes ocupados. Pero también la primera pregunta, un segundo, ok, muy bonito todo Rabbi Yohanan, pero ahorita no entiendo con qué discute con Rab, porque Rab también opina así. Rab opina exactamente así, que si escribió Ploniarev sin vav, ahí puede cobrar el prestamista del garante únicamente de bienes disponibles. Si escribió con vav, ahí puede cobrar de qué, también de bienes ocupados. Entonces, tú me dices que Rabbi Yohanan también opina así, pero Rabbi Yohanan aparentemente viene a qué, a discutir. Entonces, ¿en qué está discutiendo? Dice la Gemara, en verdad no viene a discutir, tenemos que decir Vejen amar Rabbi Yohanan. Cuando la Gemara trae la opinión de Rabbi Yohanan no es para discutir, sino para decirte igualmente, similarmente así opina Rabbi Yohanan. Entonces no es discusión, en verdad. Seguimos. Mase ubalifne Rabbi Ishmael vejule. Amar Rabbi Barjan, amar Rabbi Yohanan, afal piche kiles Rabbi Ishmael benanas a la jaquemoto. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, mencionamos el siguiente caso. ¿Qué pasa? La siguiente historia, ¿sí? Una historia que vino enfrente de Rabbi Ishmael sobre un documento de préstamo que había un prestamista, un prestatario, digamos que el prestamista se llama Shimon, el prestatario se llama ¿qué? Reuben, y había un garante. Pero el garante se comprometió y escribió el documento después de las firmas del documento de préstamo. Y después vino el prestamista a cobrar y el prestatario no tenía para pagar. Entonces, ¿a dónde fue el prestamista? ¿Se le acercó a quién? Al garante. Fueron a preguntar a Rabbi Ishmael, ¿y qué dijo Rabbi Ishmael? Puede cobrar el prestamista del garante, porque efectivamente el garante se comprometió a ser garante, se comprometió, pero como es después de las firmas, únicamente de bienes disponibles. Benanás, ¿qué le dijo? Discute, le dice, no señor, no puede, como fue después de las firmas, no puede cobrar ni de bienes disponibles, ni de bienes ocupados. Y dice Rabbi Ishmael, ¿y por qué? Te voy a explicar. ¿Qué pasa? Y le trae el caso del ahorco, ¿se recuerdan? ¿Qué pasa si hay un prestamista, un prestatario, y en el momento del préstamo no había garante? Y viene el prestamista y le dice al prestatario, págame, no te voy a pagar. Y a raíz de que le dice no va a pagar, va al mercado, lo encuentra en la mitad de la calle y lo empieza a ahorcar, lo empieza a acosar físicamente. Y cuando una tercera persona ve que Shimon el prestamista empieza a ahorcar a Rubén el prestatario, una tercera persona viene y dice, no te preocupes, no lo mates, yo me encargo. En este caso dice Benanás, ¿tiene que pagar después al final esta tercera persona? No tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el prestamista, Shimon, cuando hizo el préstamo a Reubén, no lo hizo a base de este garante, no existía. Este garante vino después, por lo tanto no tiene que pagar nada. ¿Cuándo tiene que pagar? Dice Benanás. Cuando el garante estaba en el momento del préstamo, de tal forma que el prestamista dio el préstamo a base y confiando en el garante. ¿Sí? Así le respondió Benanás y Rabbi Ishmael lo alabó. Rabbi Ishmael dijo, el que quiere saber, tener más sabiduría, que aprenda leyes monetarias. Y el que quiere aprender leyes monetarias, que vaya ¿con quién? Con Shimon Benanás. ¿Sí? La halajá es como quién. Dice la Gemara, dice Rabbi Hanan, Rabbi Yohanan, a pesar que Rabbi Ishmael alabó, elogió ¿a quién? A Shimon Benanás, la halajá es como Rabbi Ishmael. ¿Qué? Que definitivamente en el caso que el garante escribió después de las firmas, ahí
puede cobrar, no obstante, no puede cobrar el prestamista el garante de bienes ocupados, pero sí puede por lo menos cobrar de bienes disponibles. Ahorita la pregunta que hace la Gemara a continuación es la siguiente. Bejanuk mali amar Rabbi Ishmael. Tashema amar Rabbi Yaakov amar Rabbi Yohanan. Jaluk Rabbi Ishmael af bejanuk. Alajá que motó, ven alajá que motó. Tashema de Giata Rabin amar Rabbi Yohanan. Jaluk Rabbi Ishmael af bejanuk. Ven alajá que motó af bejanuk. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Acabamos de decir, Rabbi Yohanan acaba de decir que ¿qué? Que la alajá es como Rabbi Ishmael, que si un garante escribió después de las firmas, ¿qué va a ser garante? Ahí puede cobrar el prestamista del garante, no obstante no puede cobrar de bienes ocupados, pero sí de bienes disponibles. Pregunta la Gemara, ¿qué pasa en el caso de cuando lo está ahorcando en el mercado? ¿Rabbi Ishmael también discute en ese caso o está de acuerdo? O sea, en el caso que no está el garante comprometiéndose cerca del momento del préstamo después de las firmas, sino mucho después. Ve el prestamista está ahorcando ahorita al prestatario y viene una tercera persona y dice, no te preocupes, yo te voy a pagar. También en ese caso Rabbi Ishmael discute y dice de que el prestamista puede cobrar el garante por lo menos de bienes disponibles, o no discute en ese caso. Dice la Gemara, dice Rabbi Yaakov en Rabbi Yohanan que efectivamente Rabbi Ishmael discute con Benanás, también en el caso que lo está ahorcando. También en este caso opina de que el garante efectivamente tiene que, a pesar que fue mucho después del préstamo, el garante tiene que pagar, tiene que asumir responsabilidad por lo menos de bienes disponibles. Listo, Rabbi Ishmael discute también en este caso. ¿Y la alajá es como él también en este caso? Dice la Gemara, sí, cuando vino Rabín, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, que Rabbi Ishmael discute cuando está ahorcado, y también la alajá es como él en el caso del ahorco. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Hanuk vekanu miyado mishta'abed, Bijal de Areb alma lo baikinyan, obliga de Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, Areb de bedinu de lo baikinyan, habe alma baikinyan. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel y dice lo siguiente. En un caso de Hanuk, en un caso que lo están ahorcando, o sea, el prestamista le dio un préstamo al prestatario, Shimon a Reubén, y en el momento del préstamo no había garante. Y después de un tiempo le dice el prestamista al prestatario, págame. Dice, no tengo para pagarte, no te quiero pagar. Viene el prestamista y lo empieza a acosar físicamente, lo empieza a ahorcar en la mitad del mercado. El caso nuestro, sí, el caso del ahorco. Y viene un tercero y dice, no te preocupes, no lo ahorques, no lo mates, yo te lo voy a pagar. Dice el nombre de Shmuel, si hay un kinyan en adición, no nada más el garante lo dijo verbalmente, que él se va a responsabilizar. Si no hay un kinyan en adición, ahí sí recae el garante, o sea, ahí sí va a tener esa obligación de cumplir con el compromiso. O sea que Shmuel opina como Ben Nanás, de que en realidad no recae. ¿Por qué? Porque fue después. Y por lo tanto, solo si hizo un kinyan, ahí es cuando va a recaer. ¿Sí? Rabbi Yehuda Shmuel opina como Menanás, que no recae cuando es un garante posterior, pero si hace un kinyan, opina que sí. Así opina Rabbi Yehuda Shmuel. Dice la Gemara, podemos deducir de acá que un garante normal, o sea, aquí mashma, en lo que dijo Rabbi Yehuda Shmuel, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que dijo? Únicamente cuando lo están ahorcando. ¿Sí? Únicamente cuando lo están ahorcando. O sea, él dijo, cuando lo están ahorcando, ahí decimos que ¿qué? Que si hizo kinyan, ahí es cuando recae. Mashma que en un areb, un garante normal, ¿sí? O sea, cuando el prestamista, no un garante normal, o sea, cuando el garante se hace garante no porque lo están ahorcando, sino el prestamista no está ahorcando ahorita al prestatario. En este caso, mashma de que el garante puede venir y decir, yo me comprometo a ser garante y recae su compromiso a pesar que no haga kinyan. Otra vez, Rabbi Yehuda nombre de Shmuel. ¿Qué dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel? Si el prestamista está ahorcando, él está hablando de un caso que lo está ahorcando, el prestamista está ahorcando al prestatario y viene una tercera persona y dice yo voy a ser garante, ahí es cuando no recae su compromiso a menos que haga un kinyan. ¿Por qué? Porque puede ser que lo recibió porque lo iban a matar. ¿Por qué se comprometió a eso? Porque lo iban a matar. Más que en un caso que el prestamista no está ahorcando al prestatario y viene el garante y dice sin kinyan, verbal, yo me comprometo, ahí sí recae, según Rabbi Yehuda nombre de Shmuel. Entonces, si es así, esto discutiría con Rav Nachman, porque Rav Nachman opina que cuando decimos que un arev tiene esa obligación, ese compromiso, únicamente que cuando tiene ese compromiso sin kinyan, cuando recae sin kinyan, únicamente cuando lo hace en el bedín. Cuando lo hace en el bedín, ahí es cuando recae el compromiso de él sin kinyan.
¿Por qué? Porque Rav Nachman dijo, como dijimos anteriormente, que, ¿se recuerdan? A través de la anaá que recibe el garante, ¿cómo funciona el tema del garante? A través del provecho que él recibe, por eso se compromete. ¿Qué provecho? De que piensan que es una persona de confianza. Pero eso tiene que pasar enfrente del betín, para que reciba un provecho grande. El betín piensa que yo soy una persona correcta, ¿sí? Entonces, por eso dice, por eso Rav Nachman opina que únicamente cuando recae el garante, cuando recae el compromiso del garante, cuando lo hace en el betín, ¿sí? Entonces, básicamente nos dice la Gemara que Shmuel, Rabbi Yehuda Shmuel, discute con Rav Nachman. ¿Por qué? Porque acabamos de deducir que cuando no lo está ahorcando, el garante, cuando se hace garante, sí recae a pesar que no hay quinyan. Y aquí en Rav Nachman vemos que no recae únicamente en el betín. Y otra vez, en Rabbi Yehuda Shmuel, cuando no lo está ahorcando, recae aunque no está en el betín. Según Rabbi Yehuda Shmuel. Entonces Rabbi Yehuda Shmuel discute con Rav Nachman, que únicamente dice que cuando no hay quinyan, recae cuando es en el betín. Y la halajá, ¿como quién es? Veil geta arev beshat matan maot lo bai kinyan. Achar matan maot bai kinyan. Arev de bedin lo bai kinyan. De beayana de meeman le gamar umeshabed le. Dice la Gemara, conclusión, un garante que se comprometió y recibió sobre él ser garante sobre un préstamo, en el momento que se hace el préstamo, o sea, en el momento que le entrega el dinero el prestamista al prestatario, no se necesita hacer un kinyan, ¿sí? Para que recaiga el compromiso, ¿sí? Sin embargo, si es después de la entrega del dinero, si es después, posterior al préstamo, ahí sí se necesita, para que el garante, para que recaiga su compromiso, ahí sí necesita hacer ¿qué? Un kinyan. Sin embargo, un arev en el betín, ¿sí? No necesita kinyan. ¿Por qué? Porque el provecho, muy bien, que recibe enfrente del betín, de que es una persona de confianza, a cambio de eso está dispuesto a comprometerse a responder por ese préstamo, como dijimos antes. Esa es la conclusión y con esto culminamos Aran Alaj Get Pashut, el 10º capítulo de Masejet Baba Batra, y culminamos Masejet Baba Batra. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.